Pero vamos con lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, voy a leer primero el texto bíblico para que podamos entrar en materia. Dice el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. Les confieso que yo de este texto he predicado muchas veces en las veredas cuando yo era pastor rural y predicaba de este texto y lo aplicaba evangelísticamente, pero Dios me dio la oportunidad de aplicarlo a las familias. Y dice, Lamentaciones capítulo 3, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Es una pregunta que hace Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y entonces Dios también la responde. Y dice, laméntese el hombre en su pecado. Vuelvo y lo leo de corrido. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Entonces vamos a ver hoy el tema de, a ver, no sé qué nombre le pudiéramos colocar bien, una familia de lamentos, o por qué se lamentan las familias, más bien, ¿por qué se lamentan las familias? Aquí en Antioquia tenemos un dicho que es jocoso y espero pues que no sea malinterpretado. Dice que este chilla más que un costalado de pollos. O sea, llora y llora y llora y se lamenta y se lamenta y se lamenta. Entonces voy a tratar de acomodar ese dicho que es muy de aquí de paisa antioqueño a la enseñanza de hoy. Hoy no podemos negar que lastimosamente muchas familias cristianas en realidad se han convertido en una familia de lamentos. Viven lamentándose por todo. Se lamentan por la economía, que el dinero no alcanza, por los pleitos que hay entre parejas y con hijos, por los malos caminos que tienen sus hijos, por no tener un buen empleo, se lamentan por el calor, por el frío, por el pastor que tienen, o por el que no tienen, o por el que se fue, etcétera. O sea, escuchar a las personas de hoy en día pareciera que nadie vive contento con lo que tiene. Y eso es un defecto que tenemos los seres humanos, y sobre todo los de esta parte del lado del continente, que uno no disfruta lo que tiene por vivir lamentándose de lo que no tiene. Uno siempre quiere algo, pero cuando ve que alguien tiene algo mejor, ya lo mío ya no es bueno, porque alguien tiene algo mejor. Y nos olvidamos que lo que tenemos es bueno, pero otro simplemente tiene algo que puede ser mejor. Entonces, las familias como tal han entrado en esa onda, quejarnos y quejarnos y quejarnos. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué no ganamos más dinero? Y si ganan ese dinero, tampoco les va a alcanzar y también se van a quejar. ¿Por qué no cambiamos de carro? Cuando cambian de carro, ya el que tiene tampoco les gusta porque salió uno más nuevo. Que porque los hijos esto, que porque el esposo, que bueno, etcétera. Entonces, tenemos que comprender que esa actitud de vivir quejándonos, de solamente vivir lamentándonos, hace que al igual que el pueblo de Israel, no avancemos, escuche hermano, no avancemos como familia, sino que sigamos estancados como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas. ¿Cuántas veces pasaron por el mismo árbol ellos en 40 años? Yo no sé cuántas, pero ellos daban vueltas y vueltas y vueltas, y habiendo una tierra prometida ahí pegadita, no era que estaba lejos, estaba ahí pegadita, pero por ese quejarse y por tantas cosas que sucedieron en ellos, daban vueltas y vueltas y no salían, como si fueran un corcho en el remolino. Entonces se estancan y no hay una vida de gozo ni de paz. Antes es al contrario, nada de gozo ni nada de paz. Y vea lo que dice la Biblia para sustentar esto. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? O sea, estaban quejando contra Dios. Imagínense, contra Dios. Oiré las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, le dice el Señor a Moisés, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra,
por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquí tenemos como la recapitulación de lo que sucedía. El pueblo se quejaba hasta de Dios. Y sabe que hay gente que se queja de Dios. Que Dios es muy exigente, que Dios es muy severo, que Dios no lo deja tener a uno libertad, que Dios esto. Vea, hermano, si algo tenemos bueno nosotros en la vida, es esta calidad de Dios que nos ha salvado. Si algo tenemos bueno en la vida es el Evangelio. El Evangelio no es duro, ni es aburridor, ni es maluco. El Evangelio es una calidad de vida que no solamente nos ayuda a vivir bien acá, sino que nos prepara para vivir en la eternidad. Entonces vivir quejándose no es como nada agradable delante de Dios, ¿cierto? Porque uno le pide algo a Dios y Dios se lo da y a los días ya uno no está contento con eso. ¿Cómo se siente Dios? ¿Cómo se sentiría usted si su hijo le pide un par de zapatos y a los días los ve por allá tirados, que ya no me gustan, que ya no los quiero, que quiero otros? Usted igual se sentiría mal. Y a veces nosotros como cristianos nos quejamos demasiado. Entonces, veamos por qué es que nos quejamos. ¿Por qué es que nos quejamos? Y el texto dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado, ¿cierto? Y dice el texto, una verdad incómoda, dura o difícil de reconocer y aceptar. De muchas cosas de las que hoy nos estamos lamentando, y se lo voy a decir en el temor de Dios, de muchas cosas de las que usted y yo a diario nos lamentamos, los únicos culpables y responsables de estas situaciones somos usted y yo. Sino que es que los cristianos tenemos, pudiéramos llamarlo un comodín, le echamos la culpa de todo lo malo que nos pasa al diablo. Que el diablo esto, que el diablo aquello, que el diablo lo otro. Vea, hermano, yo le voy a decir algo. Y es un pensamiento muy mío, y no sé si el hermano Orbein quiera agregar algo acá. Si el diablo tuviera el poder para hacernos caer y para hacernos pecar a todos, no había ni uno en la iglesia. Ni uno. Pero el diablo no tiene el poder para hacerte pecar ni para hacer muchas cosas. Es decisión de nosotros, y por nuestras decisiones es que hoy nos lamentamos. Por eso, por nuestras decisiones como padres, como pareja, como hijos, como abuelos, como lo que usted quiera. Nuestras decisiones las disfrutamos o las lamentamos. Entonces, muchos se quejan que no pueden conseguir un buen empleo con un buen salario, pero no se acuerdan y no reconocen que no quisieron aprovechar las oportunidades para prepararse académicamente, que desperdiciaron el tiempo y no reconocen que el tiempo que perdieron y las oportunidades que dejaron ir valían la pena, y que muchos de esos amigos que usted tenía en la universidad o en el colegio que siguieron estudiando, hoy disfrutan de buenos empleos y de buenas economías porque siguieron estudiando y terminaron sus carreras o sus estudios. Y entonces, ¿por qué a este le va tan bien y a mí? Porque es que este se preparó. Y nosotros nos quejamos que porque no me dan un buen empleo, porque no me ascienden. Porque es que usted, cuando tiene tiempo libre, lo dedica a cosas que no son tan productivas, mientras que el otro le tocaba levantarse de noche, irse a estudiar, salir del trabajo y volver a estudiar. Esa es la diferencia. Entonces, a veces como padre nos queda, es que a mi hijo no le dan una oportunidad, es que a mi hijo esto. Bueno, oportunidades tenemos todos. ¿Cuál es el problema? Que no todo mundo quiere pagar el precio de una formación académica, porque el estudio es fatiga de la carne, porque el estudio cansa, porque hay que hacer una inversión económica, hay que hacer una inversión de tiempo, hay que hacer una inversión de fuerzas, hay que restringir muchas cosas para poder de alguna manera pagar el precio de una formación académica. Entonces, mi estimado hermano, si se queja porque no le dan buen empleo, haga una revisión a ver cuánto tiempo ha perdido usted que no se ha querido formar. Yo me acuerdo, y ahora lo veo en la FOSU, que trabajo pues con la FOSU a nivel nacional, y gracias a Dios por esto,
Nosotros tenemos cursos aquí en la ciudad de Medellín y tenemos cursos a nivel nacional con el SENA. Y una de las cosas que me dicen los funcionarios de SENA es, vea, Pastor Mauricio, la gente no quiere estudiar. Vea, aquí en Medellín la fundación hace un esfuerzo grande por tener unas instalaciones, por tener una infraestructura para que los hermanos estudien. Y a veces toca casi que cancelar los cupos o empezar los cursos con poquiticos estudiantes porque no sale la gente. Ni gratis quieren estudiar, y eso que es en la misma comuna, cerquita de la casa, no hay que pagar pasajes. Me hablaba una profesora y me decía, vea, les están dando una beca para que estudien y cuando estudien salgan a trabajar, y ni así. Entonces, ¿por qué se queja la gente? Porque no se quiere preparar. Otros se quejan de que hay problemas en los matrimonios, que falta paz, que hay problemas de intimidad matrimonial, pero no reconocen las malas actitudes que han tenido con su cónyuge, no reconocen la indiferencia, no reconocen que hay palabras hirientes, no reconocen que hay infidelidades, no reconocen que hay maltratos, no reconocen que hay desatención, no reconocen que hay un poco de cosas. Reconocen el resultado final, pero no prestan atención a lo que está pasando. No sé si el hermano Orbén quiere aportarnos algo hasta acá de lo que llevamos hasta el momento. No, Mauricio, continúa. Bueno, gracias, hermano. Entonces, las familias se quejan que porque no me quiere, que porque no me atiende, pero es que muchas cosas de las que pasan son el resultado, vuelvo y les digo, son el resultado de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Otras familias viven quejándose de los malos caminos y la rebeldía de sus hijos, de las malas amistades en las que están enredados, en los vicios en que han caído, etcétera. Pero no reconocen que faltó autoridad cuando la tenían que imponer. No reconocen que faltó disciplina para esos muchachos. No reconocen que cuando estaban pequeños no les dieron un verdadero ejemplo de vida cristiana. Es que ser cristiano en la iglesia es muy fácil, pero el 90% de la vida cristiana se vive en la casa, en el trabajo, en el colegio o en la calle. La iglesia es un ratico en el día donde vamos a recibir instrucciones de Dios y a recibir fuerzas y a recibir ánimos y todo esto para poder seguir viviendo nuestra vida cristiana. Entonces muchos padres se lamentan por la condición de sus hijos, pero se acuerda que usted no los llevaba al culto, se acuerda que usted no les enseñó a orar, se acuerdan que usted no compartió con ellos en la iglesia, se acuerda que usted se iba para el culto y usted era cantando y orando y alabando a Dios mientras sus hijos estaban atrás jugando o estaban en el baño o estaban en el parqueadero o estaban entretenidos con el celular. Y ahora que ya crecieron, que ya usted no los puede llevar a las malas, que usted no los puede obligar, usted se queja y dice, el diablo me los arrebató. Quizás no fue que el diablo se los arrebató, fue que usted quizás se los entregó. ¿Por qué? Porque la viña que teníamos que cuidar, la descuidamos. Porque la viña que teníamos que prestar atención, que es nuestra familia, que son nuestros hijos, los descuidamos, ¿cierto? Ya los niños hoy en las iglesias ya no oran. Ya usted no los ve con los ojos cerrados ni con las manos levantadas, mucho menos. Los ve entretenidos con un celular, los ve entretenidos con un dispositivo, los ve entretenidos con carros, los ve entretenidos con todo, ¿cierto? Es más, ya la mayoría de los niños solamente van los domingos a la escuela dominical. Que porque hay tareas, que porque el invierno, que porque una cosa, que porque la otra. Entonces, cuando ellos crecen, para ellos el evangelio no es una experiencia de vida y de salvación. Para ellos desde niños se les convirtió el evangelio en una tortura. Otra vez culto, otra vez, otra vez. Entonces, claro, como usted no les enseñó ese amor a Dios, usted no les enseñó a darles gracias a Dios por lo que nos daba, usted no les enseñó a tener temor de Dios, a amar a este Dios. Cuando ellos crecen, conocen el mundo y ven el mundo y todo lo que el mundo ofrece, y eso es como un imán que inmediatamente los atrapa.
Entonces ahí sí usted dice que fue que el diablo se los quitó, que fue que los maestros de escuela dominical lo descuidaron, que el presidente de jóvenes no sirve para nada, que este pastor se mantiene muy ocupado, que esto y lo otro. Por eso nos lamentamos, pero nos olvidamos que inicialmente nosotros fuimos los que nos descuidamos, ¿cierto? Yo nunca, o no lo he escuchado, a alguien que diga, mano, yo pido oración por mí que soy un mal padre. Yo nunca he escuchado eso, nunca he escuchado eso. ¿Por qué? Porque siempre decimos que los malos son los hijos, ¿cierto? Esa esposa o ese esposo que no me atiende, que por la noche esto, que aquello y lo otro, pero ¿cómo lo tratas? ¿De qué manera lo tratas? ¿Cierto? ¿Cómo viven como pareja? Y entonces por eso se presentan las infidelidades lastimosamente, y los divorcios y las rupturas matrimoniales, y hay parejas que aunque están casadas ya están divorciados hace años, porque casi que ni se hablan, duermen en habitaciones separadas, y usted se lamenta por eso, pero se le olvidó que cuando era el momento de enamorar y de conquistar al otro, usted no lo hizo, entonces echémosle la culpa al diablo. El diablo me robó mi pareja, el diablo me puso la vecina, el diablo tal cosa. Vea, hermano, cuando uno es cristiano y tiene una buena pareja, el diablo le puede poner todas las reinas del mundo y usted seguirá siendo fiel a la que tiene. ¿Por qué más se quejan las familias? Que no hay paz, que nada les sale bien, que solo tienen problemas, que no salen de una para entrar a la otra. O sea, hay familias que dicen, hermano, no sé qué me está pasando, estoy pasando las pruebas de Job, estoy pasando las dificultades, no, hermano, no, y de verdad, hay familias que pasan por situaciones así, que no salen de la una para caer a la otra, pero se olvidaron que esas familias no se han querido consagrar a Dios, que viven una vida indiferente a todo concerniente a la iglesia a la cual asisten, ¿cierto? Esas familias que viven en esas situaciones no reconocen que se han apartado de los caminos de Dios, no reconocen que se han enfriado espiritualmente, no reconocen que se viven quejando, pero porque no se acercan a Dios. Es que el Señor dice, no se queje porque no tiene pan, no se queje porque no tiene casa, no se queje porque no tiene carro, no se queje porque no tiene plata. Se quiere quejar, quéjese por su pecado. Y esas familias que viven casi que camino a la ruina, tienen que empezar a mirar dónde empezó la debacle de ellos. Lo normal es que una familia en Dios esté bendecida, es lo normal. Pero Dios te bendice con un carro para que dejes de ir a la dominical y te vayas a pasear los domingos. Eso no es de Dios. Dios te bendice con un buen empleo para que dejes de asistir a la iglesia. Eso no es de Dios. ¿Y cuántas familias dejaron de orar? ¿Cuántos niños se acuestan por la noche sin orar? Porque hay un papá y una mamá tan entretenidos en otras cosas. Claro, por eso llegan los problemas. Es que, hermanos, cuando el hombre coloca a Dios a un lado, está en un problema grave, están problemas. Cuando hay una familia que no permite que Jesucristo sea el centro de esa casa, creo que fue la casa de Obed-Edom, cuando llevaban el arca y David la dejó ahí 3 meses y dice que su casa y todo lo que tenía fue altamente prosperado y bendecido por la presencia del arca. Es que, hermano, cuando Jesucristo está en una casa, yo no voy a decir que no vienen problemas y no vienen dificultades, a todos nos llegan. Pero tener a Jesucristo en la casa es tener la solución a esos problemas. Pero si hemos dejado a Dios, si hemos dejado su presencia, ¿cómo vamos a tener las bendiciones? Y me acuerdo mucho de una frase del hermano Orbeín. Hay personas que persiguen las bendiciones, pero se olvidaron del que bendice. Hay personas que les encanta recibir toda la bendición y la prosperidad de Dios, pero lo importante no es la bendición y la prosperidad. La bendición es, o lo importante es
quién es el que bendice y quién es el que prospera. Entonces las familias hoy viven quejándose, pero no se quejan de haber dejado a Dios. Ya hay muchas familias que escasamente asisten los domingos, y eso que llegan tarde. Llegan a las 10, 10 y cuarto, 10 y 20, 10 y media, a la predicación. Eso es justo delante de Dios. Y después llegar a reclamarle a Dios, ¿por qué me has abandonado? Después de estar en la casa, después de tener carro, después de vivir cerquita. Hoy nadie vive lejos de la iglesia. Todo el mundo lejos en el campo. Cuando me tocaba a mí ver hermanos que salían 2 y 3 horas antes del culto para poder llegar a la iglesia y quitarse sus botas, el pantano, cambiarse de ropa y llegar a orar un rato. Eso sí es lejos, horas de camino. Pero hoy las iglesias están casi que a 10 o 20 cuadras cerca de las casas de nosotros. ¿Por qué se quejan las personas? Unos se quejan del pastor de turno, o que no son tenidos en cuenta para servir al Señor. Pero se olvidaron que no se han querido consagrar, que viven una vida indiferente para con el evangelio y hasta para la iglesia. Es que allá no me tienen en cuenta, es que allá no me nombran en nada. Pero si usted no aparece, usted parece un fantasma. Por ahí de vez en cuando aparece. Si tu vida no es una vida recta delante de Dios. El problema no es del pastor que está, ni de la directiva, ni de los diáconos, de nadie. El problema es nuestro. Si usted no ha querido entregarse a Jesucristo bien, ¿cierto? ¿Cómo se va a quejar porque no lo tienen en cuenta? ¿Cierto? Que Dios nos ayude a criar a nuestros hijos. La Biblia dice, instruye al niño en el buen camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y de cosas de todas estas se quejan las familias. Pero voy a ir cerrando. ¿Qué necesitamos hacer para dejar de ser una familia de lamentos? Esa es una buena pregunta. Pastor, ya entendí. Sí, nos quejamos por todo, renegamos por todo. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota que me pasó en una iglesia. Una vez estaba yo en una iglesia y entonces yo veía que había alguien que no llegaba a orar. Llegaba y se sentaba y escuchaba ahí como si fuera una visita, pero era una hermana. Hermana, ¿usted por qué no ora? Ah, hermano, tengo muchos problemas. Hermano, entonces antes ore más. Hermano, le voy a decir la verdad. Yo no oro porque tengo a Dios castigado. Y yo me quedé mirándola. ¿Cómo así que usted tiene a Dios castigado? Sí, hermano, yo no le he vuelto a orar porque no me ha respondido una petición que tengo, entonces lo tengo castigado. Hasta que no me responda, no le vuelvo a orar. Oiga, yo sentí como una tristeza en mi alma y en mi corazón de escuchar algo así. ¿Cómo se le ocurre que tengo a Dios castigado? Esa sí tenía que lamentar de muchas cosas, pero se lamenta porque Dios no le había respondido, pero no se lamentaba por no tener comunión con el que responde, por no tener comunión con esa persona, con ese Dios grande que es el que hace todas las cosas. De eso sí se tenía que lamentar esa hermana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición. Nos hemos alejado de Dios. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, hermanos. Mientras no haya un arrepentimiento genuino, mientras no haya una vida cristiana genuina delante de Dios, llegarán estos y muchísimos más problemas. Tenemos que buscar la ayuda de Dios con un corazón sincero, hermanos. Reconocer que necesitamos su ayuda, que nosotros solo no podemos arreglar nuestras situaciones, nosotros solo no podemos transformar la realidad de nuestras vidas. Dice la Biblia, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Grandes son las cosas que hace nuestro Dios. Él es grande. ¿Qué más necesitamos hacer? Cambiar nuestra actitud de queja y lamentos por una actitud de agradecimiento y de contentamiento con Dios. Mire, hermano, si usted se detiene a analizar
¿Cuántas personas están por debajo de la calidad de vida que usted y yo tenemos? No son una ni dos, son miles y millones. Y nosotros no le agradecemos a Dios. A veces nos quejamos a estos hijos que nos tocaron, pero ¿usted alguna vez se ha detenido a hablar con una persona que tiene un hijo con alguna enfermedad? Hay madres que parece que vivieran en los hospitales, sus hijos enfermos, salen de una y caen a la otra. Hijos que tienen problemas médicos, problemas de movilidad, que tienen discapacidades. Y nosotros nos lamentamos que porque los hijos son muy hiperactivos. Pero, ¿qué prefiere usted? Tenemos nuestros hijos completos, aliviados, y yo sé que hay excepciones, pero gracias a Dios por esto. A veces los muchachos se quejan por ese papá y esa mamá tan cantaletudos, qué pereza, tantas leyes, tantas prohibiciones. Pero sabe que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, ¡ay del solo! Ese ahí es una exclamación de pobrecito, o sea, pobrecito el solo. Usted tiene un papá y una mamá, no son los mejores ni son perfectos, pero son su papá y su mamá, y lo quieren y lo aman, y hacen todo para que usted esté bien. Entonces no se queje por los viejos que tiene, quéjese el día que usted esté solo en este mundo y que nadie le sirva una guapanela, ese día quéjese, ¿cierto? Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto, con todo lo que Dios nos da. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar atrás el pasado, todas aquellas cosas que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que está delante con la ayuda de Dios. Dejemos que Dios nos dirija nuestras vidas, hermano. Seamos cristianos buenos delante de Dios. Que el Señor diga, esta es mi iglesia, este es mi siervo, esta es mi sierva. Que Dios de alguna manera, hablando humanamente, se sienta contento por la obra que hizo en el Calvario y por la iglesia que tiene hoy. Pero estarnos quejando y estarnos lamentando, se lo digo con todo respeto y en el nombre del Señor, no vamos a conseguir nada. Tenemos que estar dispuestos a permitir que el Señor modifique nuestras costumbres, nuestras prioridades, nuestras actitudes, para ya dejar de ser de una vez por todas las familias de lamentos. Y convirtámonos en una familia agradecida a Dios. Vea lo que dice la Biblia. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han abatido. Permitamos que el Señor sea el centro de nuestras casas, hermanos. Se los digo en el temor de Dios y como su pastor. Uno que atiende tantas parejas acá en mi oficina, se da cuenta que gran parte de esos problemas no es ni la falta de plata, ni el comportamiento de la pareja, ni el comportamiento de los hijos. ¿Sabe cuál es el problema de las familias hoy en día? La falta de la presencia de Dios. Donde no hay Dios, hermano, no hay nada. Así hayan montañas de oro, así hayan piezas llenas de dólares. Pero donde no está Dios, no hay nada. No hay nada. Yo no quiero las bendiciones, quiero al que bendice. Eso es lo que yo quiero. Es hora de buscar a Dios y buscar su presencia, de consagrarnos nosotros y de consagrar nuestras familias. Y termino con este texto para que reciba el hermano Orbeín. Vea lo que dice el libro de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es una condición que pone el Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces así Dios oirá desde los cielos, y perdonará nuestros pecados, y sanará nuestra tierra, y sanará nuestras familias, y sanará nuestros hogares, y sanará nuestras economías, y sanará todas las cosas. Bien, pues siga, hermano Orbey. Estaba yo pensando, Mauro, también que eso tiene que ver con actitud. O sea, una actitud positiva en cierta manera en cuanto a
confiar primeramente en Dios y en hacer las cosas bien, como una actitud o disposición negativa a sencillamente tomar las cosas con mucha superficialidad, sin ninguna responsabilidad de las consecuencias de las cosas que hacemos, buenas o malas. Estaba pensando en la ofrenda de Caín y en la ofrenda de Abel. La actitud de Caín y la actitud de Abel. Como cuando presenta Caín su ofrenda y Abel, la gran diferencia de lo que era la actitud de Abel y la actitud de Caín. Y como dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque lo importante no era la ofrenda, sino el ofrendante. A veces no es las cosas que hacemos, sino la actitud con que hacemos las cosas. Eso es muy importante, porque antes de presentarnos a Dios con tantas actitudes religiosas, bonitas, ritualistas, pero que no hay una reconciliación. Por eso la Biblia dice, antes de traer tu ofrenda al altar, reconcíliate primero con tu hermano. Yo creo que reconciliarnos es pensar en todo lo que estaba diciendo el hermano Mauricio, porque hay mucha gente que necesitamos reconciliarnos con ellos. Esta actitud, por ejemplo, de que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, pues la actitud con que Abel presentó la ofrenda y la actitud con que Caín la presenta. Dice, pero no, en verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero a Caín y luego la ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué ha ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Sí, no le gustó cómo Dios miró lo que trajo Abel y lo que trajo Caín. Entonces dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si haces las cosas bien, no serás enaltecido. Y si no las hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, si las cosas las hacemos bien, con una actitud de respeto, de amor, de reverencia hacia Dios, primeramente, y después ante todo, porque hay que ser el que hace injusticia, injusticia recibirá. El maltrato a la esposa, el maltrato a los hijos, el maltrato, el hablar, el murmurar, el criticar, eso se devuelve, hermanos. Eso se devuelve. Por eso yo tengo que ser tan prudente en el hablar y del trato con los semejantes, especialmente con los de la casa. Porque si tú no tratas bien a la gente de tu casa, difícilmente vas a aprender a tratar a la gente de afuera. Si hicieres bien, escuche esto, no serás enaltecido, por lo que está diciendo el pastor Mauricio. La gente que hoy en día tiene logros importantes en su vida se debe a que por alguna razón, y es muy importante averiguar el por qué, han hecho las cosas bien. Y otros es porque no las han hecho bien. Porque igual, como si las haces bien, serás enaltecido, serás reconocido, respetado, admirado y todo eso. Igual, si las hicieres mal, el pecado está a la puerta. O sea, tú sales de hacer eso y ahí te encuentras el pecado. Y haces las cosas mal, el pecado está a la puerta. Porque el pecado siempre está delante de nosotros. El pecado, dijo David, está delante de mí. Y todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene consecuencias. Por eso es tan importante la actitud. Yo creo que eso también tiene que ver, Mauro, con la actitud de cómo hacemos las cosas, porque esa actitud tan negativa de estarnos quejando, murmurando, criticando,
esos cultos sin reconciliación. Por eso yo siempre digo, el culto no nos volvamos tan religiosos, tan ritualistas. Interioricemos el culto que hacemos a Dios antes de cantar. Mire, no tanto hacia afuera quién está dirigiendo, qué está predicando, qué está diciendo, mire hacia adentro, sino que usted está ofrendando la alabanza, el tiempo que está dando ahí en el culto, la ofrenda que da, todo lo que hacemos, si eso lo hacemos de un corazón, de una actitud de gratitud, o si lo hacemos por un cumplimiento, por quedar bien, o por una apariencia, porque eso es lo que está mal. Entonces eso no sirve para nada. Ayer estaba Mauro donde el médico y yo manejo un problema intestinal de esta manera. Bueno, y él me dijo, mire pastor, usted puede, yo puedo darle los medicamentos que sea, pero si usted no tiene cuidado con su dieta, de nada le sirve. Lo primero que tiene que manejar es su dieta, qué come, porque uno es lo que come, dice él, no es lo que come. Entonces a veces yo pensaba, y pienso en eso, ¿no? A veces tanto medicamento, tanto sermón, tanta enseñanza. Tómese esta pastilla, tómese estas cucharadas, tómese este jarabe, tómese esto. Pero si no te cuidas y si no sabes comer, entonces me dice el médico, de nada le va a servir. Igual pasa con la vida cristiana. A veces es demasiada cultiadera. Yo digo, si por mí fuera, yo haría un culto cada 8 días. Francamente lo digo. ¿En qué sentido? Porque me dedicaría más al trabajo de las casas, de la formación, de aprender, para no ser tan rituales y tan religiosos, sino de una actitud. Porque si hacemos las cosas bien, pues vamos a ser enaltecidos. Y si les hacemos mal, así las hagamos, obviamente el pecado está a la puerta. Es como lo que quería aportar, pero gracias Mauro por esa bonita enseñanza, esa importante enseñanza, que no es lo bonito, es lo práctico. A veces uno se preocupa por predicar bonito, no estamos predicando bonito. Estamos tratando temas apocalípticos y las bestias de Apocalipsis y todo ese encuentro que es importante, pero si no sabes vivir lo más elemental, ¿para qué te ocupas de las bestias apocalípticas? Aprende a hacer la primaria para después entrar a la universidad. Porque es que muchos están preguntándose, no, y estos tiempos, es tiempo de la santidad, es tiempo de consagración y ya. No sabes Apocalipsis, ¿qué te importa saber Apocalipsis? Alguien decía con razón, no me digas cómo es el cielo, dígame cómo ir al cielo.